Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema la fama, el honor, el prestigio sin Dios es vanagloria. Séptima parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, el que vive para su carne, de la carne recibirá corrupción, mas el que vive en el Espíritu, racionalmente, en razón y justicia, del Espíritu recibirá una vida de gozo y de paz. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 1 del verso 3 al 7, 13 y 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Escucha con atención lo que nos habla el apóstol Pablo en honra a Dios, aquí en la carta a los Efesios, referente al tema de la vanagloria. Dice aquí el apóstol Pablo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Mira, o sea que con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que Dios, a través de su gracia, nos ha dado la oportunidad en el Espíritu de pertenecer al cielo, de pertenecer en hermandad a Cristo y compartir con Él la perpetuidad de su gloria. Dice: según nos escogió en Él, mira, antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿En qué parte? ¿En dónde? Cuando Él dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa palabra hagamos se refiere a la obra del Padre, el Dios creador, a la obra del Hijo y a la obra del Espíritu Santo en cada persona creyente en el mundo. No es para todo el mundo, son para los creyentes. Dice: para que fuésemos santos y sin mancha. Mira, o sea que a través de la gracia o en Cristo alcanzamos a ser manchos y sin deshonra a causa del pecado, delante de Dios. Dice: en amor, mira, porque Dios, su amor siempre ha sido eterno. Su amor ha sido en la creación de cada persona.
Dios nos creó en propósitos, en planes, en proyectos. No nos creó en locura, ni esperando que nosotros fuéramos bastardos en el mundo. No, acuérdate siempre bien. La gracia de Dios consiste en que Él nos creó en propósitos y en proyectos, para ser de hombres carnales a ser hombres espirituales. Escúchalo bien. Por eso dice, en amor, habiéndonos predestinados, o sea, antes de que nosotros naciéramos y fuéramos, Él ya nos había destinado a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En el Evangelio de San Juan dice que Él nos dio potestad de ser sus hijos a todo aquel que cree en Cristo. Dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Mira, es por gracia, es en el don y en la facultad de obrar e imitar a Cristo. Dice, con la cual nos hizo aceptos, nos aprobó en el amado, o sea, en Cristo, en quien tenemos redención, o sea, nos rescató de la esclavitud del pecado. Eso quiere decir redención por su sangre, que nos purifica y que fue el precio que pagó por nosotros. El perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, mira, porque la gracia es para redención, mira. Así que la gente que está en el mundo y no cree en Dios y nunca van a la iglesia, no escuchan la palabra, entonces ¿cómo van a ser redimidos? ¿Y cómo van a recibir la gracia del Señor para que tengan salvación y participen del reino de Dios? Nunca se podrá dar. Dice, en Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, acuérdate que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. El mundo jamás tendrá fe en Dios. Dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados. O sea, nos dio su carácter, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Nos dio su carácter a través del Espíritu Santo, que es el que nos santifica, al igual que Dios, y es el que obra el querer como el hacer por su palabra. Dice, nos dio también la promesa, o sea, que derrama de su Santo Espíritu sobre toda carne. Dice que es las arras, o sea, la garantía de la herencia del reino de Dios hasta la redención, para la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Mira qué hermoso es el Señor. O sea que siempre en cada persona la obra de Dios va a ser por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Hay de aquellos que no creen que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Hay de aquellos que no creen en el Espíritu Santo. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 23 y 31. Todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo edifica. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mira qué interesante. Esa es la verdadera gloria del hombre. Hacer, obrar para la gloria de Dios. Dice aquí otra vez el apóstol Pablo, todo me es lícito. O sea, Dios nos dio un libre albedrío y podemos hacer lo que quiera, pero es importante que tengamos raciocinio antes de obrar, que meditemos, que reflexionemos hasta dónde las cosas, como dice aquí la palabra, nos conviene, porque enseguidamente dice, pero no todo conviene, mira, no todo edifica, o sea, quiere decir que no todo sirve de buen ejemplo a los demás. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mira, por ejemplo, dice aquí que si coméis, Dios tiene prohibido comer sangre, comerla rellena. Así que, por ejemplo, el que come rellena, pues no está glorificando a Dios. Los que beben licor y que dicen que no, que ellos no se emborrachan, que tienen control del licor, pues de todas maneras están tomando, y una sola gota leuda toda la masa, como dice la palabra, una sola copa. Así que estos tampoco están glorificando ni están honrando a Dios.
Dice, todo lo que hagamos, o si hacemos otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. O sea, en la voluntad de Dios. Por eso es importante conocer las Sagradas Escrituras, para que conozcamos de realmente cuál es la voluntad de Dios. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 2, 4 y 10. En Jehová se gloriará mi alma. Busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mira qué bendición tan poderosa. El que verdaderamente se glorifica en Dios, el que verdaderamente vive para rendirle gloria a Dios. Dice aquí el salmista, dice, en Jehová se gloriará mi alma. O sea, al igual que el salmista, tú y yo nos gloriaremos haciendo la voluntad de Dios. Acuérdate que el alma es la voluntad, y no es la voluntad nuestra, sino haciendo la voluntad de Dios. Entonces dice, para hacer esa voluntad, lógicamente hay que buscar a Dios. Por eso seguidamente dice, busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Mira, cuántas veces las personas no le tienen miedo a la enfermedad, en enfermedades de muerte. Y cuántas veces Dios no nos ha sanado a los que creemos en una forma sobrenatural. De allí que diga que Él nos haya librado de temores. Dice después, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y referente a la enfermedad, pues es deseo de Dios que tengamos salud. Dice, amado, yo deseo que tengas salud y que prosperes en todas las cosas, así como tu alma prospera haciendo la voluntad de Dios. Mira qué bueno es gloriarnos en Dios, glorificar al Señor. ¿Cómo? Haciendo su voluntad, que nos lleva a ser buenos, que nos lleva a ser perfectos como Él, y que además esa voluntad nos lleva a vivir una vida de gozo y de paz. Mira, escrito está en el profeta Jeremías capítulo 4, verso 2. Vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Las naciones en él se gloriarán y serán benditas en él. Mira qué realidad que el mundo no quiere recibir. Bendito tú, benditos todos los que creen, bendita mi vida en Dios, que nos ha dado la oportunidad y la gracia. Dice aquí a través del profeta Jeremías, vive Jehová en verdad. Dios es eterno y vive, y Él obra en la verdad, porque Dios jamás será sobornado. Dice, vive en juicio, porque Él es el que obra juicio a todos los actos del hombre, y vive también en justicia. Mira, esos juicios son por obra de justicia en Dios. Esos juicios son justos y verdaderos, dice la palabra. Las naciones en Él se gloriarán. ¿Cómo se pueden gloriar las naciones en Dios? Pues obrando en la verdad, sin soborno, obrando en juicio, en el buen discernimiento del bien, y obrando en justicia. Esa es la única manera que tienen las naciones y tiene cada hombre y cada mujer en el mundo de gloriarse, para que su gloria no sea vana. Dice, y serán benditos en Dios. ¿Quieres una vida bendecida? Pues gloríate en el Señor. Obra la voluntad del Señor, para que tu gloria no sea vana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.